Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Diván Digital. Nosotros somos un grupo de profesores que estamos discutiendo y muy ávidos de reflexiones, respuestas y también preguntas en torno a la integración de la inteligencia artificial en la psicología. Mi nombre es Carlos Andrés Caldas, soy el coordinador de investigaciones de psicología aquí en la Universidad Manuel Beltrán. Me acompaña pues un grupo de profesores, así que vamos a presentar. Hola, buenas tardes para todos y todas. Aquí David García, profesor del área de psicobiología. Hola, bueno, mi nombre es Francisco Alvarado, yo soy psicólogo de la Universidad Nacional, tengo una maestría en semiótica y muchísimas gracias por escucharnos. Perfecto, mi nombre es Hans Acero, yo soy profesor de psicometría y bueno, me encanta mucho el tema de la inteligencia artificial y cómo la podemos llegar a investigar. El Diván Digital. El Diván Digital. Según el más reciente estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ChatGPT podría estar erosionando las habilidades del pensamiento crítico. La inteligencia artificial es una herramienta que puede ayudar en diversos aspectos. Sin embargo, un estudio del MIT realizado a estudiantes puso en debate si la inteligencia artificial está formando alumnos con menos creatividad. Vamos a iniciar con un artículo que salió, de hecho, hace un par de días, que se titula Descarga cognitiva, usar IA reduce la nueva formación de habilidades. Está desde el portal Psychology Today y fue escrito por Sebastián Ockenblock y básicamente propone 3 puntos claves. El primero es que la IA puede acelerar tareas, pero su impacto en el aprendizaje de nuevas habilidades no se comprende muy bien. Se realizó un estudio que realizó y se enfocó en los efectos del uso en la IA, en el aprendizaje de nuevas habilidades de programación, y a partir de eso pues se pudo identificar que la IA reduce significativamente la formación de nuevas habilidades. Esto pues nos expone un panorama pues de gran debate, y aquí pues quisiera iniciar la discusión del día de hoy. Es cómo ustedes piensan que y perciben que la IA, teniendo en cuenta pues sus grandes potencialidades, sobre todo el acompañamiento de tareas cotidianas, también relacionadas al estudio o simplemente búsquedas que hacemos todos los días, pues va a comenzar a desarrollar y tener una influencia en ciertas habilidades. Entonces, profe David, cuéntanos, para ti, si es posible llegar a esa apreciación de que reduce significativamente la formación de nuevas habilidades el uso excesivo de la IA. Bueno, pues viendo los artículos, los estudios, pues estas noticias, sí, de hecho sí, y ahí me quiero referir al proceso de neuroplasticidad. Pues básicamente si nosotros tenemos una herramienta que nos facilita el procesamiento de información y el acercamiento a la información y a las tareas, ¿sí? Ya no solamente como en términos de saber algo, sino transformarlo en acción. Por supuesto que este factor práctico de la cognición se va a ver afectado, ¿sí? Porque reduce el esfuerzo, ¿cierto? Pero se empieza a volver un hábito, ¿sí? Por principio conductual de castigo negativo o incluso evitación o escape, pues uno va a seguir usando la IA, y en parte a mí no me parece descabellado y tampoco lo juzgaría mucho, porque la sobrecarga laboral, la sobrecarga académica de un estudiante, de un trabajador, pues si yo tengo una herramienta que me facilita a mí la vida, la voy a usar, ¿sí? El direccionamiento, digamos, en entornos académicos, pues tiene que ir precisamente a establecer ese punto de que la IA pues finalmente es una herramienta más de todo el pool que puede tener un estudiante, desde un libro hasta una máquina para tareas. Pero claro, si este uso desmedido y facilista hasta cierto punto de la IA sigue este camino, por supuesto las habilidades se van a ver afectadas por puro principio de plasticidad neuronal. Sí, de acuerdo, y allí pues también hay un concepto que ya se viene usando desde hace cierto tiempo, y es el de descarga cognitiva, y está referido específicamente a esto, a cómo
debido al uso desproporcionado, ¿no? Comenzamos a usar menos algunos procesos cognitivos y esto hace que pues, evidentemente liberemos dentro de nuestra carga cognitiva pues ciertos procesos, hace que podamos solventar este proceso de, no sé, realizar tareas cotidianas. Sin embargo, eso pues también está representando ciertos problemas, porque aquí ya viene un escenario en donde pues vamos a disminuir nuestra capacidad para responder problemas de forma autónoma, ¿no? Y allí es como de pronto viene como ese escenario en donde la IA representa una gran potencialidad y una gran ayuda. Sin embargo, también dentro de nuestro procesamiento, de nuestra capacidad cognitiva, pues ya la descarga cognitiva también tiene unas implicaciones pues negativas, ¿no? Profe Francisco, que lo veo ya con ganas de hablar, cuéntanos. Ok, bueno, listo. Entonces, primer punto, pues estamos hablando sobre habilidades cognitivas, ¿sí? Yo empezaría, digamos, si alguien quiere comenzar a analizar y reflexionar un poco sobre el tema, empezar a definir lo que conoceríamos como habilidades, como lo que definiríamos como cognición. Hay dos puntos que quisiera tomar. Uno, el punto de descarga cognitiva, que creo que proviene de la cognición 4E. En esta nos dice que en cierta medida muchos procesos que de cierto enfoque podríamos denominar procesos mentales se hacen por fuera. Por ejemplo, el caso típico de la memoria. Si yo les dijera a muchos de los oyentes si se saben el número de celular de su mamá, pues yo creo que el 90% me diría que se sabe el número de la mamá. Pero si hablamos del papá, pues la cosa ya cambia, ¿sí? Pero entonces si quiero llamar a mi papá, ¿dónde lo hago? Entonces cojo el celular y lo llamo. Entonces, ¿la memoria dónde se encuentra? ¿La memoria se encuentra en el sujeto? O digamos que la memoria se empieza a compartir en cierta medida con otro tipo de objetos, que es más o menos lo que nos dice la cognición 4D, la extendida, la embodiment, la incrustada, más o menos es lo que nos diría por ese lado. ¿Sí? Entonces nos dice que muchos de los procesos cognitivos que nosotros tenemos son procesos cognitivos que no radican la parte del cerebro, en la parte del cerebro-cuerpo, sino que igualmente se comparten con otro tipo de cosas. Yo creo que la IA estaría bajo ese nivel. Es una herramienta con la cual nosotros compartimos diferentes procesos cognitivos, pues dado que la IA lo que trata es de simular procesos cognitivos. Por otro lado, y ya respondiendo a la pregunta y siguiendo más o menos también la línea, pues diríamos, yo creo que aquí traigo a colación a Vygotsky, en el sentido de que los procesos psicológicos primero se encuentran afuera y después se internalizan, ¿sí? Entonces un proceso de matemático primero se encuentra afuera para que después el sujeto internalice ese proceso cognitivo que otras personas empezaron a realizar a través de su interacción. Sin embargo, en el caso de la inteligencia artificial, yo no internalizo un proceso cognitivo, sino que internalizo la respuesta y el proceso por el cual voy a dar esa respuesta, que sería algo diferente. Lo que implicaría, bajo ese postulado, que sí, la IA afecta, digamos, el desarrollo de diferentes habilidades cognitivas. Y yo creo que pues en el aspecto pedagógico lo vemos. Por ejemplo, colegios que tienen la posibilidad de pagar a las inteligencias artificiales, ¿sí? Digamos que lo que se paga, y es bastante curioso, yo lo que pago es por una restricción de la IA más que en cierta medida por una versión abierta, ¿sí? Pues dado que lo que se trata en este punto, por ejemplo, no sé, acá en la Nueva Granada, entonces yo restringo el proceso. Y lo que trato de restringir el proceso es gatillar un proceso cognitivo como un pensamiento crítico, donde la IA simplemente me muestre la información y es el estudiante o el sujeto el que realiza el proceso crítico, que la IA le represente los elementos y el camino para que yo pueda reconstruir un proceso cognitivo. Entonces, bajo esa línea, sí, yo creo que el impacto de la IA en procesos cognitivos, tal como lo define una postura, sí implica un impacto significativo. Yo estaba esperando escuchar al profe Francisco. Realmente empezar a hablar del aspecto de cognición implica acercarse a hablar de lo que es una habilidad. Y en oportunidades en este mundo digitalizado en el que estamos, las habilidades se vuelven saberle pedir a la IA algo, en lugar de acercarse a lo que implica la ejecución de la tarea. Entonces, me quitaste el ejemplo. Yo iba a decir el mismo ejemplo de, no, yo me sé el número de mi mamá
Y digamos que anteriormente uno tenía que aprenderse los números de teléfono de los cercanos, porque si tocaba con el minutero de los 200 pesos o hacer una llamada en algún lado, yo me tenía que saber el número. Ya en este momento uno no genera esa conexión, por ejemplo, de la prioridad de acordarse el número, sino yo ya tengo un dispositivo donde está guardado y sí o sí voy a poder acceder a él. Ahora, cuando nos acercamos al tema de la inteligencia artificial y estas habilidades cognitivas, dentro de los artículos que estamos mencionando, se plantea el tema de las personas están aprendiendo a pedirle cosas a la IA, pero no pasan por el proceso de construcción de esa información. El ejemplo que estás indicando me parece muy relevante, porque la idea de la IA es que sea una herramienta, la idea del celular es que sea una herramienta, de que el internet, que el computador, que los dispositivos donde podamos distribuir nuestras tareas cognitivas, digámoslo de alguna forma, sean herramientas y no un fin. Y cuando llega el punto donde podemos aprender a pedir cosas, pero no saber exactamente qué estamos pidiendo, pues se afecta ese proceso. Ahí yo retomo palabras del profe David, de lo que implica pues ese aspecto de la conexión entre neuronas, lo que implica la plasticidad, la manera en la que ese cerebro se está desarrollando. Aquí yo traigo un ejemplo también que me parece curioso, y es el tema acabo de leer un artículo donde las personas astronautas, su cerebro se les está generando unas modificaciones porque en condiciones de gravedad cero, pues disminuye la posición en la que se encuentra en la cabeza. Y si empezamos a mirar lo que implica esa plasticidad y lo que implica las tareas y lo que implican diferentes cosas, en oportunidades le atribuimos todo este tipo de tareas y una modificación en el cerebro es una cuestión gigantesca. Y ahora empezarlo a mirar de que esa modificación surge por la manera en la que utilizamos una inteligencia artificial o la forma en la que le podemos pedir cosas, a mí me parece que nos va generando como una ruta para ponernos a pensar si efectivamente se están afectando la creación de nuevas habilidades. Entonces yo creo que esa sería mi primera intervención. Sí, pues de hecho yo también revisando estas noticias me llevó a encontrar un escrito de un doctor mexicano. Pues no vi doctor en qué, pero sí vi que era mexicano. Sí. Doctor en alguna cosa. León Domínguez, desde 2024 este señor lleva haciendo unos estudios precisamente sobre la descarga cognitiva en el entorno educativo, y el hombre plantea una cosa bien interesante, y es que no solo se reduce a algo propiamente cognitivo, ¿sí?, sino también unos aspectos neurobiológicos bien particulares en el sentido de cómo cuando yo interactúo con una IA, cuando me facilita el trabajo, lo que yo les decía, la recompensa y eso, empieza también a generar unas cargas de dopamina y serotonina asociadas a la tarea. Eso es algo muy común, ¿sí? Si usted hace algo, ese algo le va a generar carga de dopamina. Pero también no solo es la recompensa, sino la sensación de tranquilidad que le da, tengo 10 entregas para esta semana y voy a hacer unas 5 con IA, porque no me da el tiempo, ¿sí? Y eso también hay como un doble reforzamiento, ¿sí? Hablando, digamos que pues no está mal hablar como de reforzamiento y serotonina, porque pues finalmente el circuito de recompensa funciona en esos casos. Entonces, no solo me recompensa el logro, entre comillas, ¿cierto? Porque pues lo estoy pensando como en términos de hacer la cosa que tengo que entregar y ya, sino la sensación de tranquilidad de decirme, me libero de esto, ¿sí? Entonces, no solo vemos afectada la aparición, conformación, aprendizaje, yo no sé, profe Francisco, cómo le llamemos, de que aparezca un nuevo proceso, una nueva habilidad cognitiva, sino que también vemos que esto se va truncando por cuestiones de recompensa, ¿sí? Unos procesos neurobiológicos que de hecho son muy similares a lo que pasa, por ejemplo, con las adicciones al internet. Las máquinas generan bomba de dopamina que empiezo yo a depender de ellas. Sí, pues no estoy diciendo que la IA propiamente genere adicción, aunque habrá que ver más adelante, pero entonces ahí está el asunto. Tal vez no sea algo propiamente actitudinal, sino pues también, o sea, un principio neurobiológico que rige que yo pierda tal vez interés en hacer las cosas propiamente porque es más recompensa, es más reforzante hacerlas a través de la IA que tomarme el tiempo así yo sepa que a través de la otra forma voy a aprender más. Sí, entonces como responder a la exigencia más no al proceso como tal. Sí, y ahí yo conecto, y es que pues poniéndolo desde la balanza, ¿no? Es decir, si descarga algún proceso, pues sería necesariamente bueno o malo. Ahí le dejamos también a nuestros escuchas qué opinarían, porque evidentemente si
yo descargo procesos cognitivos, usualmente que son operativos, como el teléfono de una entidad, el de mi familia, no sé, cómo hacer algunos procesos más de creación, crear una presentación en PowerPoint, que pues evidentemente descarga algún tipo de habilidades, pero necesariamente sería malo o bueno, o sería que a partir de ese proceso nosotros estamos también volviéndonos dependientes en torno a el ahorro de energía, el ahorro de proceso, digamos como de inversión cognitiva que tenemos allí. Y al tener ese ahorro de inversión cognitiva, ¿qué hacemos con lo que ahorramos? Sería una pregunta, ¿no? ¿Lo aportamos a otro tipo de habilidades o simplemente lo gastamos en otro lado, malgastamos? En otros ámbitos de la vida también será que malgastamos nuestras habilidades cognitivas. Es una pregunta que sería importante pues responder, ¿no? No la vamos a responder acá, pero en algún momento me imagino que vamos a reflexionar y poder indagar al respecto. Sí, pues empezar a hablar de descarga cognitiva no es algo nuevo en el marco de la herramienta de la inteligencia artificial. De hecho, si nos acercamos desde la lógica de la tecnología, la descarga cognitiva está desde ese punto. El hecho de que ya no tengamos libretas a mano donde anotamos y tenemos ya es un computador, tenemos un celular, tenemos algo que graba la voz y la transcribe, pues ahí estamos descargando cognitivamente muchas cosas y no necesariamente este término surge, pues, o espero yo, no tengo que revisar, digamos, la ruta teórica, pero si hablamos de descarga cognitiva, esto sucede desde hace mucho tiempo, o sea, con otros tipos de herramientas. Entonces, al no ser tan novedosa en ese sentido, pero sí se vuelve curiosa en el tema de lo que implica descargar cognitivamente procesos en la inteligencia artificial, que claramente el celular no genera todas las acciones que hace la IA, pero al llegar a este boom de tengo 10 trabajos, pero alcanzo a sacar 5 con la IA y la IA lo hace bien y logro liberarme de este proceso, ¿qué hago con ese tiempo libre? Y aquí pues resulta una cuestión, ¿realmente es tiempo libre? Porque estamos optimizando una tarea para poder cumplir con otras cargas que se van generando a raíz de que la IA permite avanzar más rápido tareas. Entonces eso de hecho lo estábamos hablando en el capítulo anterior de... Entonces, ¿para qué la IA? Si realmente nos está liberando tiempo o nos está generando como otras lógicas de lo que implica descargar cognitivamente un montón de tareas que antes no tendríamos que llegar a ejecutar como tal. Bueno, yo creo que, sí, más o menos lo que ustedes estaban diciendo, de pronto esto podría servir es como del campo de la pedagogía, pero entonces... Y es algo que los publicistas llaman brindar la experiencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que hacer una investigación, no sé, digamos, sobre la historia de la psicología. ¿Qué hacía hace 20 años para buscar eso? Entonces, haga una investigación sobre la psicología de la primera mitad del siglo XX. Entonces, yo tenía que ir a la biblioteca, ¿sí? Entonces, digamos, yo tenía que ir a la biblioteca Luisana del Arango, ¿sí? Entonces, eso ya costaba un tiempo, media hora, una hora, llegar a la Luisana del Arango, lloviendo, que me mojé, entrar, mirar toda esa gente, y me demoraba más o menos una tarde haciendo una investigación muy corta, ¿sí? Entonces, ahí en cierta medida el conocimiento que yo hice de mi investigación está impregnada de una serie de experiencias, ¿sí? De lo que nosotros llamaríamos significado. Pero pues ahorita simplemente pues le puedo escribir hasta WhatsApp y dame la primera mitad y sale, pero no me brinda una experiencia, sino simplemente es un proceso operativo. Entonces, digamos que la experiencia de la educación, la experiencia del aprendizaje, la experiencia del conocimiento simplemente se redujo a un proceso operativo y no es significativo. Y entonces ahí viene lo que me causó curiosidad, lo que tú decías, David, exactamente, de las recompensas, todo ese tipo de cosas que va impregnando, digamos, lo que me costó investigar sobre la historia de la psicología cuando de pronto estaba comiendo con mi novia, hice la investigación y sale, y ni siquiera pues como que me apropié de eso, no tiene ningún significado y simplemente fue operativo, pues a la larga no lo internalizo como tal, como de pronto una investigación hace 20 años, pensaría yo. Entonces sí faltaría como esa experiencia de la que hablan los publicistas cuando hablan de un producto. Muy bueno, pues ahí me surge una inquietud bastante dura, y es que ya nos metemos también en unos temas como sociopolíticos y económicos, ¿no? Porque ¿qué hace usted en el tiempo libre? Pues no es un misterio para nadie que un sistema como el que vivimos capitalista, en el tiempo libre, ¿usted qué hace? Sí, digamos uno de profesor, uno qué hace en su tiempo libre, seguir
formándose, ¿sí? Entonces usted, no sé, acaba clase el viernes a las 6, pero tiene que irse a clase porque está haciendo una maestría, está haciendo una especialización. Entonces nos enfrentamos a un panorama y pues uno siempre piensa en posibilidades, ¿no? Por un lado, no, pues bien que faciliten algo la IA, ¿sí? Pero por el otro lado, que facilita unas tareas para que aparezcan otras, porque igual la IA va a seguir evolucionando, pues finalmente no va a estar aprendiendo propiamente del uso que se le dé. Entonces se nos agranda mucho el fenómeno porque no es solamente en el ámbito pedagógico. Entonces si yo le facilito a un estudiante, por ejemplo, hacer sus trabajos con IA, ¿sí? Entonces el resto del tiempo, en términos de qué, ¿sí? De qué se puede fomentar ahí. Otras habilidades, aprovechamiento del tiempo libre, pero el aprovechamiento del tiempo libre actualmente está totalmente transversalizado por el uso de tecnologías digitales, ¿cierto? El contenido en redes, no sé, bueno, pues básicamente ahorita son como el predominio de las redes sociales y todo el contenido corto, sí, porque se busca que sea corto, por eso no tiene misterio que un reel de Instagram o de TikTok dure 30 segundos, porque esa es la inmediatez con la que vive el mundo y la recompensa rápida. Sí. Entonces ahí nos metemos en un terreno gigante no solamente desde lo psicológico, lo pedagógico, sino ya a nivel social, global, que hay que mirarlo también desde esa óptica. No, dos cositas que me hiciste acordar. Bueno, lo primero es que, verdad, la atención es un buen ejemplo también de un proceso cognitivo que ha venido cambiando. Mientras antes la atención duraba más o menos un minuto y medio, ahora dura 30 segundos y para eso está el reel. O sea, el reel en cierta medida ha modificado un proceso cognitivo como la atención. Eso por un lado. Por el otro es el que sí quería comentar también, pero no sé si me desvía un poco del tema, pero ya que hablo de política. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, la idea del conocimiento, el conocimiento es poder y generalmente las élites han limitado el acceso al conocimiento y en este momento tenemos acceso a todo el conocimiento y entonces ¿cómo es que la élite está limitando ese poder? Y parte de eso es o sea, nos está dando el conocimiento pues, y algunas instancias, pues aquí ya es más de rumor, no es de documento ni nada, sino lo que hoy veces uno encuentra también en ese tiempo libre que uno hace en Instagram, pues la idea también es que nos está limitando la idea de generar procesos como un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo y simplemente pues está acomodando ese proceso y ahora la restricción es por el proceso y no por el conocimiento, ¿sí? Entonces lo que decía, por ejemplo, en Nueva Granada restringe eso, pero un colegio de, pues no sé, las nubes allá en Usme, pues no tiene ningún tipo de restricción y hágale, ¿sí? Entonces, pues, tocaría pensar y analizar eso, no sé, yo digo acá la cosa. Sí, de acuerdo, ¿no? Y ahí es también un fenómeno que vivo evidenciando, es que, por ejemplo, la generación que creció con TikTok ya no se aguanta una serie de 45, un capítulo de una serie de 45 minutos, pues o sea, nosotros tampoco. Pues ya, pero es porque nosotros no tenemos más tiempo. Sí, por tiempo. Porque en nuestro tiempo libre nos dedicamos a formar. Pero claro, es decir, he hablado con, digamos, estudiantes conocidos de que crecieron con TikTok y un capítulo de media hora es larguísimo. Uno como docente da un recurso educativo de 10 minutos y les parece, o sea, la cosa más aburridora del mundo, por sí. Lo mismo, por lo que esa recompensa, un poco lo que decía profe David, de TikTok de 30 segundos, el mensaje tiene que darse concreto, en donde el proceso cognitivo, o sea, ya hace servido, ¿sí? O sea, no tengan que ni masticarlo, básicamente. Entonces, creo que eso también va muy relacionado a eso y lo conecto un poco con el siguiente tema que quisiera discutir, y es esa misma dinámica como a nivel de la metacognición, digamos, un poco como en esos procesos más elaborados, complejos, si lo quisiéramos llamar, por ejemplo, toma de decisiones, planeación, porque estamos hablando del operativo, ¿sí? Como preguntarle y que responda, pero ¿de qué forma influyen en ese proceso? Sobre todo porque muchas veces también a nivel cotidiano, mucha gente utiliza la IA para preguntarle cosas como ¿qué hago si se me quema el arroz? ¿Sí? Entonces, ¿o qué hago si, no sé, llueve y se me mojan los zapatos? O sea, ya es un proceso de planeación, de toma de decisiones que está mediado por la IA. Y eso, ¿hasta qué punto esos procesos metacognitivos, en donde no solamente está el proceso básico de atención, de memoria y demás, sino ya hay un proceso de elaboración, digamos, compleja,
¿Cómo influye la IA? Digamos, desde mi perspectiva, influye un montón porque ya se vuelve dependiente hasta cierto punto, ¿no? Y ese escenario crítico, de hecho, aprovecho para decirle que en ese momento estoy avanzando con un proyecto de investigación de dos estudiantes muy pilos, Juan Carlos y Karen, que nos están escuchando seguramente, y evidentemente con ese trabajo pudimos identificar en una muestra de 100 personas, estudiantes universitarios, que los niveles de pensamiento crítico y pensamiento creativo son bajos debido a las tareas pues, que nosotros planteamos. Y esto no significa y no tiene ninguna intención de generalización, pero sí por lo menos podemos ya ir marcando alguna tendencia, ¿no? Como ese escenario crítico, ese escenario de elaboración de proceso complejo puede llegar a ser influenciado debido al operativo. Entonces ahí podemos ya también marcar un hito y ponerle atención a esto. Estabas mencionando el tema de qué tanto le estamos delegando a la IA entonces. Y hace poco leí un titular que decía, o era como un meme, ahora de hecho no me acuerdo muy bien, pero decía como yo manejo mi relación de pareja según lo que la IA me diga. Yo le comento a la IA qué pasó y yo sigo el consejo que la IA me dé. ¿Hasta qué punto estamos delegando nuestras tareas hasta lo que implica el relacionamiento con otras personas en cuanto a lo que la IA puede llegar a ser? Entonces, acá me parece importante también como plantear un poquitico desde psicometría y acercarnos a lo que implica el modelo de la inteligencia artificial, de la manera en la que procesa información y nos puede llegar a otorgar tareas, en lo que implica la toma de decisiones. Yo en qué momento le dejo a la IA las decisiones de si me quedo con esta persona o no, o si lo que yo hice estuvo bien o no, y no tengo yo la propia capacidad reflexiva de decir, bueno, esto me afecta, esto me molesta, esto me gusta, esto qué implica, y necesita un externo, que en este caso es una IA que podemos contactar desde el propio celular para que nos valide cosas. Entonces, cuando hablamos de esa toma de decisión, esa toma de planeación, pues claramente la presencia de este tipo de modelos, cuando hablamos, por ejemplo, de los primeros que conocimos, porque no son los mismos que estamos usando ahorita, la lógica que utilizaba para poder dar respuestas estaba pues basado en un aspecto estadístico que permitía pues acercarse desde las inferencias relacionales que tenía, digamos, el modelo con las diferentes palabras. Pero creo que ustedes se enteraron que ahora la IA también le dan la posibilidad de que se tome un poquito más de tiempo para que pueda entregar una respuesta mucho más elaborada. Qué curioso que tengamos que darle tiempo a la IA y que nosotros y nosotras no caigamos en cuenta que nos tenemos que dar tiempo a nosotros mismos para pensar en la tarea que vamos a ejecutar. Entonces ahí es donde yo creo que un primer punto es ver qué tanto le estamos delegando, identificar por ejemplo que yo ya no sé cómo buscar un artículo o buscar en una base de datos la información correcta, sino se lo pregunto a la IA y lo que la IA me dijo es, y con eso es que yo me muevo, no entro a corroborar, no entro a verificar, y eso pues altera, digámoslo de alguna forma, el punto desde donde yo me relaciono con la IA, y se me vuelve entonces un elemento con el cual yo confirmo lo que hago, y la IA no niega nada. Si llegamos a hacer algo malo, de alguna manera llega a plantear palabras bonitas para decirte como, oye, esto no está bien en sí, pero son pocas las cosas en cuanto a lo que implica las respuestas que nos puede llegar a dar. Entonces, identificar que la IA desde su modelo, desde la forma en la que puede otorgar respuestas, pues está mediando la forma en la que nos relacionamos con la herramienta, pues es caer en cuenta que si hasta le damos tiempo a la IA para que nos dé una mejor respuesta, ¿por qué no nos tomamos tiempo nosotros para acercarnos y conocerlo? Y aquí, para cerrar esta intervención, conecto con lo que mencionaba el profe Francisco del significado alrededor de la tarea. No vamos a aprender a conducir con la inteligencia artificial, tenemos que sentarnos en el vehículo y andar para poderlo hacer. Entonces, a menos que ya la IA conduzca el carro, y eso ya sucede. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a delegar ese tipo de tareas? Y yo creo que es allí donde conectamos todo lo que implica este aspecto de metacognición o la formación de nuevas habilidades, y después reconocerla como herramienta, pero no que se nos vuelva el fin. Nuevamente, esto ya lo habíamos dicho desde capítulos anteriores. Sí, bueno, a mí me queda sonando, pues retomando lo que decía el profe Carlos y lo que decía el profe Hans sobre la metacognición, pero bueno, decimos, no, ahora se ha disminuido el pensamiento crítico, pero ¿en qué momento tuvo un nivel particularmente más alto? Cuando todo pensamiento crítico surge de lo que yo aprendo y vivo a lo largo de mi vida. Entonces, ahora es la IA, pero antes eran las ideologías de mis papás, ¿sí?
el mismo hecho de que, no sé, todos los presentes, creo que todos estamos bautizados. Por allá los chiquitos, ¿sí? Puede que empecemos, no sé, en algún momento nos alejemos de esas creencias, etcétera, pero en algún momento lo tuvimos como forma de tratar las cosas de la realidad, ¿cierto? Que finalmente ese es como uno de los fines del pensamiento crítico, ¿no? Entender los fenómenos de la realidad desde un punto de vista. Ahora la IA pues nos da un punto de vista bastante particular, porque pues está obviamente lleno de contenido de internet, ¿cierto? Pues todo lo que pasa. Ahora sería ese ejemplo que ponían, sería muy curioso ver cómo dirige una relación de pareja una cosa que no tiene sistema endocrino, o sea, que no tiene hormonas. Sería una cosa, hay que probar. Sí, ¿qué dice? Pero pues, o sea, me refiero a lo que, ¿en qué momento fue particularmente más alto que ahora? Si ahora tenemos acceso a más información, sí, y muchísima información. Sin entrar obviamente en el debate de qué tan confiable sea esa información, porque pues finalmente hay ciertos censorship alrededor de eso, ¿no? Entonces habría que tener un punto de partida. Yo creo que ha sido muy difícil porque finalmente, por ejemplo, hablándolo en cambios sociales y en comprender metacognitivamente que un sistema político está mal y que hay otra alternativa, pues eso también ha dependido de muchas otras cosas externas a los que generan el cambio, y no todos generan el cambio. Sí, entonces yo creo que hay un problema de tener un punto de partida. ¿En qué momento estuvo más? Lo que pasa es que, claro, como antes era más difícil, la complejidad de la situación lo haría pensar a uno que antes había más esfuerzo, y tal vez sí, ¿cierto? Pero pues es que estamos hablando de mundos que ya no existen. Sí, ya la sociedad ha cambiado, la sociedad se aceleró, la sociedad desde que apareció la fibra óptica empezó como la velocidad de todo eso. Entonces ahora también medimos en términos de la productividad del tiempo, pero siempre ha sido así, pero entonces ahora lo relacionamos con la cantidad de producción digital, etcétera. Entonces, ¿dónde está el punto de partida para decir que antes, o sea, que está disminuyendo, ¿cierto?, cuando realmente antes también estaba transversalizado, y me atrevo a decir contaminado por muchas otras cosas? Ahora todas esas cosas están en una IA. Bueno, yo quisiera hablar un poquito sobre la toma de decisiones. Digamos que la toma de decisiones, y retomando este trabajo de Kahneman, ¿sí?, que ya lleva un tiempito, antes eran 9 horas, ya es viejo. Pues Kahneman dice que en realidad para tomar decisiones tenemos dos sistemas. El sistema 1 es el automático, y el sistema 2 es el racional. Entonces el sistema automático, generalmente el ejemplo que se da es sobre las emociones. Entonces, tomar una decisión, por ejemplo, por una parte está el lado racional, que pues digamos en el campo de las neurologías podemos decir que es el lóbulo prefrontal, y por el otro lado estaría, digamos, la emoción, que por el lado de la neurología estaría por la amígdala. Digamos que la separación de estos dos impide que se tome una decisión, por más que tú seas racional, pero si no está de la mano con lo emocional, en este caso con la amígdala, no podríamos tomar una decisión. Ahí les recomiendo un documento gráfico importante se me olvida ahorita el nombre, de este doctor Egleman, David Egleman creo que es. Tiene un documento visual interesantísimo donde muestra el caso de una paciente donde tuvo una lesión donde se separa el lóbulo frontal de la amígdala y es incapaz de tomar decisiones. Por más que la racionalice, es imposible, y parte de eso tiene que ver con que la emoción tiende a ser muy corporal. Entonces, generalmente si evaluamos qué es lo que le pasa a la IA, por eso es que creo que está demorando tanto a tomar una decisión, pues digamos requiere un tiempo, ¿sí? Porque la IA pues en realidad no toma una decisión. La que realmente toma la decisión es el cuerpo. Cuando nosotros, y eso lo sabe por ejemplo la publicidad, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Zara o a Army o a Coac, pues hay muchos estímulos, entre ellos por ejemplo el olfativo, que a la larga estimulan la toma de decisiones, ¿sí? Que no pensaría que no, pero a la larga este tipo de posiciones hace que el sujeto tome decisiones, y digamos que dejar que la IA tome decisiones pues en realidad no es posible, dado que simplemente es una racionalización de un montón de opciones, y que a la larga yo debo tomar la decisión, pero esa decisión yo la debo tomar de parte de lo corporal, de lo que está pasando en ese momento. Si entrando en otro tipo de cosas pues ya sería como el qualia, la fenomenología, pero eso es más o menos lo que quería decir. La pregunta es, ya, pero no es de este capítulo, pero si la IA empieza a tener una corporalidad, ¿qué pasaría con esa IA
que estuviera incrustada con una corporalidad, con un cuerpo, con un sensor, ya la cosa cambiaría en la toma de decisiones. Pues es, digamos, que lo que se está planteando ahora, porque pues parte de lo que se está trabajando en muchas de las teorías, tanto psicológicas como en filosofía, tiene que ver con la corporalidad. Y si le damos un cuerpo a la IA, podría desarrollar lo que en un enfoque llamarían procesos cognitivos, por ejemplo, como una toma de decisiones. Podría tomar una decisión y no racionalizarla y no demorarse tiempo, sino que ya la corporalidad me permite tomar una decisión particular. Hello, I'm here. Oh. Hi. Hi. How you doing? I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you too. Sí, no, ahí de lo que hablas de la corporalidad de la IA, recuerdo la película de Spike Jonze, Her. Her, por ejemplo. Joaquin Phoenix, cuando hay una escena, pues las personas que no la han visto, va a sacar un spoiler muy pequeño, pero van al restaurante y hay una persona que tiene un audífono con la IA, y eso de una forma corporiza la IA, pero es una relación, digamos, muy diferente del personaje que hace Joaquin Phoenix respecto a cómo interactúa con esa persona, sabiendo que la IA pues no puede sentir, sino es básicamente está programada para ser muy amable, ser cariñosa, y si la compró para ser pareja, pues ahí ya podemos ese tipo de reflexiones, de desafíos, que es muy importante, sobre todo hasta qué punto puede llegar a ser corporizado un sentimiento. También de Blade Runner. Blade Runner. Me lo quitaron. Sí, yo estaba pensando en esa porque en esa es una inteligencia artificial que interactúa con una inteligencia artificial. Tienen de hecho como una especie de relación. Sí, sino que una es corporal y la otra no. You're reading a magazine, you come across a full-page nude photo of a girl. Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Just answer the questions, please. Aunque el libro en el que está basado, de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, plantea un escenario más que me llevaba a pensar, bueno, no hay decisión que un ser humano no tome con emoción, ¿sí? Porque finalmente Kahneman divide demasiado y el lóbulo prefrontal y la amígdala, el sistema límbico, están interconectados por la corteza cingulada y un circuito impresionantemente grande que va en ambos. Entonces racionaliza la emoción, pero emocionaliza la razón también. Y segundo, entonces ahí uno se tiene que preguntar, bueno, finalmente la IA se la pasa aprendiendo de nosotros, pero nosotros ¿qué tanto estamos aprendiendo de ella, no? Yo en este momento me siento utilizado un poco, sí, porque claro, está absorbiendo un montón de conocimiento, pero nosotros estamos como yéndonos para el otro lado, ¿no? Como para delegarle demasiado y volvernos ya entes pasivos en algo incluso tan complejo como la metacognición, pensar sobre nuestros propios problemas y cómo resolverlos, ¿no? Pues ya tengo a ChatGPT y ya. Entonces, un panorama bien complejo, ¿no? Sí, y ahí ya también quisiera saber su opinión respecto a otro escenario que, sobre todo con esos procesos sociales que hemos venido nombrando, y es, por ejemplo, hasta qué punto también el uso, digamos, desproporcionado o un uso, digamos, recurrente de la IA puede llegar también a fortalecer creencias, en algunos casos hasta estigmatizantes, estereotipos, ¿no? Que también se forman, porque como le hemos venido diciendo, la IA está programada para ser empática, ¿sí? Y eso, si nosotros pues tenemos alguna creencia muy fuerte respecto a ciertos elementos, esto pues puede llegar a ser todavía fortalecida y promover estereotipos, promover estigmas, promover creencias. Entonces esto pues evidentemente también puede tener un impacto social, ¿no? Un impacto político, si se quiere. Y es allí donde también pues ya las redes sociales por sí lo hacen, ¿no? O sea, ya hemos visto cómo las redes sociales desde su mismo algoritmo como que hace que las personas vean en burbuja pues su pensamiento, y dicen, no, desde ese sesgo también de disponibilidad, digamos, si nos ponemos un poco más cognitivos. O sea, toda la gente piensa así pues porque pues, es lo que veo, ¿no? Pero básicamente es lo que yo he alimentado el algoritmo para que me muestre. Entonces, eso como fortalece creencias, fortalece muchos hasta estereotipos y estigmas, como lo decía, ¿no?
Yo creo que ese mecanismo de refuerzo que se plantea en este sesgo de confirmación me parece muy curioso. Yo me imagino que alguien acá tendrá las medias de la suerte o el día de la suerte porque ese día pasó algo en particular y no es necesariamente algo de suerte, sino superstición. Exactamente, empieza a enganchar cosas que están en su contexto como para poder confirmar. Ahora bien, si hay una IA que me dice que estoy bien, que si salí anoche con unos amigos y no le avisé a mi pareja que iba a salir y le preguntó a la IA, ¿estuvo mal haberlo hecho? La IA me va a decir, no, tú eres una persona individual, tú tienes esta manera de manejarte, dile a ella esto y esto. Y la persona ni siquiera entra a calibrar si efectivamente cumplió con los compromisos, por ejemplo, de su relación de pareja. Entonces, este sesgo de confirmación yo creo que se va a volver un tema y uno de los elementos que se va a conectar con este tema de la descarga cognitiva, que se va a conectar con el tema de teoría de la mente, que se va a conectar con la forma en la que las personas pueden llegar a acercarse a usar la IA. La IA se les va a volver la confirmación por derecha. Y no creo que sea algo tan extraño en el sentido de que el humano busca confirmar sus posiciones y sus teorías. Ahora bien, cuando llega el punto también de que no hay elemento o por ejemplo que la IA no me refute lo que yo digo, entonces cuando me llega información contradictoria o la aparto o perfectamente la ignoro, porque yo voy a mantenerme dentro de lo que implica ese proceso. Entonces, considero yo en este tema de sesgos, de estereotipos y demás, y esto no es nuevo dentro del podcast, la IA es entrenada por humanos y tiene información humana. Depende de la forma en la que la pueda llegar, en este caso, a procesar. Pero la IA en últimas, si está sesgada o entra a sustentar aspectos que sabemos en sus inicios, y suena como muy lejos y fue hace 3 años, IAs racistas, IAs clasistas, IAs que caían en aspectos de roles de género, y pues no podemos entrar a plantearle que la IA lo es, sino son humanos que la entrenaron en su momento. Y ahora, si yo la uso y la IA está sesgada y me mantiene y me confirma lo que yo estoy buscando, pues de hecho lo conectamos con el capítulo anterior de lo que implica, por ejemplo, una paranoia, o lo que implica el sentir que alguien me persigue y que yo le pregunto a la IA y la me dice, sí, efectivamente está siendo perseguido. Ahora, ¿qué hago con eso? Pues digamos que en ese sentido pues es un buen ejemplo de que no se está reforzando, no se está reconstruyendo un pensamiento crítico porque simplemente es un sesgo de confirmación. ¿Sí? A la larga yo pregunto algo y también tiene que ver con la forma de preguntar. ¿Sí? Entonces, si yo pregunto de cierta forma hay un sesgo de confirmación, la IA va a responder bajo porque pues a la larga lo que está haciendo es una unión de palabras y pues de ahí sale el sesgo de confirmación y pues salen pues de todas formas muchísimos errores y además la fuente de la IA pues no son documentos oficiales, por decirlo de alguna forma, o documentos que tengan algún tipo de edición, sino es la red misma donde hay muchísimos errores y hay muchísimas cosas. ¿Sí? Entonces yo creo que eso de sesgo de confirmación, exactamente, es un ejemplo de la falta de que se está reconstruyendo un pensamiento crítico, sino que se está generando otra forma de pensamiento, de habilidades cognitivas, que de pronto pues lo que hacen es un retroceso real. En cierta medida, ahorita se me escapa el nombre de quién está, creo que era, este filósofo no es Dennett, sino se me olvida el otro que él decía, nosotros estamos teniendo un retroceso ya porque los animales son los de multitask, porque pues si yo voy a comer, entonces estoy pendiente de lo que está pasando alrededor si no me comen. Sí, entonces la atención, era este filósofo Byung-Chul Han, él decía que hay un retroceso. La sociedad del cansancio. Sí, la sociedad del cansancio, él decía que hay un retroceso en cierta medida, por ejemplo, de la atención. Sí, antes nosotros estábamos mejorando la atención focalizada en una cosa, pero ahora con este tipo de herramientas pues ya nos volvemos multitask y estamos volviendo, él dice, estamos volviendo es una generación, un retroceso evolutivo a volvernos más multitask que antes que generar la atención a una sola cosa, lo que decía él. Pues bueno, es que igual lo multitask realmente pues ha tenido más impacto de marketing que otra cosa, porque nadie lo es. Siempre hay una tarea primaria que implica más procesamiento que otra, porque es como, no, usted camine y lea. Usted puede caminar y leer, lo que pasa es que caminar es menos consciente, requiere menos procesamiento. Yo lo vería también de cómo vemos a la IA en términos también evolutivos, ¿no? Pues si realmente nos ayuda y pues la IA finalmente no tiene ningún deseo, no tiene ningún objetivo, pues es una cosa que está ahí, ¿sí?
¿cómo entonces estamos permitiendo a las personas no solo acercarse a ellas, sino tener un pensamiento o una idea crítica a favor o en contra alrededor de la IA? Sí, porque pues ya está en todo y de un momento a otro llegó a cosas tan triviales como hace poco volví a descargar el Adobe ese de leer PDFs y ya sale una ventana de IA. Hola, soy tu asistente. Yo no necesito un PDF para leer una IA para leer un PDF, pero me parece curioso. Entonces, ¿cómo también? Yo creo que primero, y volviendo un poco al tema de la metacognición, primero pues hay que involucrar a todo el mundo en esa discusión, ¿no? Claro, facilita o no facilita, porque seguramente hay personas a las que la IA no les repercute absolutamente nada a favor y en contra en su trabajo. Sí, lo estamos viendo también en términos muy académicos, en términos de lo que pasa en nuestro propio espacio limitado que es una universidad. Finalmente esto es un entorno artificial. ¿Cómo empezaría a funcionar más bien afuera? Sí, entonces discusión es mirar realmente, uno, quién está enseñándole, dos, cómo le están enseñando, sí, y tres, pues cuáles son esas limitaciones que también tiene tecnológicas, porque se supone que tiene paquetes éticos y tiene unos algoritmos que le impiden generar como ciertos discursos, aunque con las palabras adecuadas seguramente lo puede hacer, ¿no? Entonces, importante. Y ahí yo levanto la manito y de minutico para cierre. Yo creo que algo que en lo que yo me mantengo en los diferentes podcasts y me mantendré en esa posición es que necesitamos entender cómo trabaja la IA. Necesitamos comprender que es un procesamiento, que son unos algoritmos, que tiene una lógica estadística que por el momento no es sintiente. Ya conectándolo con lo que decía el profe Francisco, imaginémonos un robot que ya sienta y que empieza a meterle corporalidad a la cuestión, por ejemplo, de lo que implica procesar una emoción. Pero en este instante considero que una de las reflexiones a la que yo pongo a las personas que están escuchando esto es invitarles a que conozcan la IA, cómo es que trabaja una inteligencia artificial, porque cuando conocemos cómo trabaja no le colocamos también otros tipos de tareas, diría yo, por ejemplo, cómo me relaciono con mi pareja, sino entiendo hasta qué punto puede ser una herramienta y cómo la puedo llegar a trabajar, pero hay que conocer eso, creo que va a ser una habilidad necesaria para el futuro. Ya finalizando este capítulo, sí quisiera que cada uno de ustedes, en una frase pequeñita, una idea central, una conclusión, que se vayan nuestros oyentes, nuestras oyentes también, para ver cómo llegamos a concluir algo dentro de este capítulo. Bueno, la IA va a seguir aprendiendo sola, realmente, pues hasta cierto punto, ¿no? Y terminando, pues haciendo mi reflexión con lo que decía el profe Hans ahorita, también hay que mirar cómo es el sentido del factor crítico de ver a la IA en términos de qué. Porque claro, si yo le pregunto a los que la manejan cómo funciona, me van a decir lo chévere, ¿cierto? Pero si yo le pregunto a no sé, a alguien que esté en contra y que tenga el conocimiento que su propio sesgo lo está haciendo buscar, va a ser una cosa diferente. Entonces ahí la reflexión es: si queremos aproximarnos a ese entendimiento, primero tenemos que aproximarnos al factor social y al factor significativo de, uno, cómo funciona, y dos, eso a nosotros en qué nos repercute, y también un sentido evolutivo de esa herramienta realmente que nos está aportando, ¿sí? El que sea, desde el estudiante universitario hasta el conductor de algún vehículo que eventualmente la van a tener, ¿sí? Entonces creo yo que es un espacio que necesita más crítica social que evidencia científica propiamente, por el momento. En el capítulo anterior yo mencionaba, ¿y la IA para qué? ¿Para que nos quite trabajo? Entonces aquí la pregunta es, ¿y la IA para qué? ¿Para que piense por mí? Para que me diga qué es lo que tengo que hacer sin que yo pueda tomar decisiones. ¿Qué pasa el día en el que la IA me diga algo que yo tenga que hacer porque le he estado haciendo caso todo el tiempo y no esté de acuerdo? Pero no tengo la manera de poder buscar la forma de criticar lo que se está presentando como información. Entonces, como a modo de reflexión final desde mi punto de vista es, si le estamos dando tiempo a la IA para que nos dé mejores resultados, ¿por qué no nos estamos dando el tiempo a nosotros como humanos para entenderla como herramienta y aprovecharla como herramienta para que no se afecten otros procesos? Llega una tormenta solar y nos quita la electricidad del mundo.
¿Y qué hacemos entonces ahí? No habría en ese instante. Entonces, ¿cómo vamos a resolver cosas? Entonces, creo que esa sería como mi reflexión final. Bueno, entonces ya como reflexión final, pues digamos que si queremos en cierta medida conocer la IA, yo creo que gran parte de las teorías conexionistas nos dan una respuesta del funcionamiento, pues ya dado que pues parte de la teoría conexionista pues fue la que alimentó el desarrollo de la IA y los sistemas computacionales. Yo pues solamente los invito ahora a como estas nuevas fuerzas que están emergiendo últimamente. Pues la IA a la larga, pues lo que estamos tratando es a la mente como si fuera un procesamiento de información y estamos bajo ese terreno, pero pues por ejemplo ahorita con lo que estoy viendo de la cátedra Mercedes Rodrigo o con el DSM, todo lo que está pasando con el DSM, que está retomando otra vez, digamos, la idea de una postura de psicología cognitiva dedicada, donde su objeto de estudio está centrado en la construcción de significado, donde ya no hablamos de procesamiento de información porque son de otras posturas, sino que estamos hablando de procesamiento, de construcción de significado como objeto de estudio, y de ahí pues empiezan a rescatarse ciertas posturas y a destacarse ciertas posturas como la cognición 4E, que nos presentan, digamos, no solamente unas críticas frente a la posibilidad de una IA, sino que también nos está presentando otras, nos está haciendo reflexionar sobre ciertos puntos que se había tomado, pues yo solamente lo digo en el campo de la psicología, de lo que somos los seres humanos y lo que se cuestiona cómo es la mente y cómo la debemos tratar. Entonces estoy viendo ya como una corriente bastante interesante donde se está trabajando nuevamente lo que se llama la corporalidad y que pues pone unos cuestionamientos bastante interesantes a lo que sería la inteligencia artificial. Sí, no, y de acuerdo, teniendo en cuenta esto, mi aporte sería mucho más centrado y conectándolo con lo que dice el profesor Francisco, dentro de esas nuevas corrientes, sentiría que un escenario muy importante sería el acercamiento crítico, en el sentido de que no ver lo que genera la IA como algo ya establecido y que es una verdad absoluta, sino algo que nos debemos acercar con cierta postura crítica, teniendo en cuenta pues, que lo que alimenta este sistema son datos en la web que pueden llegar a ser acertados, inventados, ficticios, y pues eso claramente nos da cierta posicionamiento que debemos tener como cierta reserva, ¿no? Entonces es hacia allá, es tener ese cuidado dentro del pensamiento crítico y no solamente tomar como verdad, sino también ver que hay cosas que podemos refutar. Algunas veces la IA alucina, ¿sí? Entonces es allí ese acercamiento fundamental, y también pues ver cómo esto va generando alguna influencia dentro del proceso reflexivo de cada quien en mi pensamiento crítico, ¿no? ¿Hasta qué punto está influyendo en mis tomas de decisiones, en mi planeación? ¿Hasta qué punto dependo de una inteligencia artificial? ¿Listo? Ahí con eso lo dejamos. Hay mucho por hablar, pero bueno, por temas de tiempo vamos a dejar hasta acá este segundo capítulo de El Diván Digital. Muchísimas gracias por su atención, por su escucha. Esperemos que hayan prestado suficiente atención y tengan acercamiento crítico a lo que hablamos acá. Y nos vemos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias a los profes que nos acompañaron. También gracias al profesor Miguel Vargas por su asistencia a nivel de producción técnica. Y somos El Diván Digital, un espacio para conversar respecto a la inteligencia artificial y la psicología. Nos vemos entonces en una próxima ocasión.